La narración sobre cómo los animales cambiaron la historia es sobre todo la narración de cómo los animales nos han ayudado a hacer historia. Es la historia de los animales que han trabajado con nosotros y para nosotros, para alimentarnos y vestirnos, para ser mano de obra, para luchar por nosotros y ser nuestros amigos. Esta es la historia de los animales que hemos creado. Lo que los humanos podrían haber logrado por su cuenta de no haber domado, domesticado o criado a ningún animal es incierto. Pero habría sido mucho menos de lo que vemos en el mundo hoy en día. Por lo cual, nuestro relato habla sobre los animales que cambiaron la historia. Imaginen un mundo enorme y nosotros muy pequeños. Imaginen un mundo poblado por criaturas más grandes que nosotros, más rápidas que nosotros y más fuertes. A lo largo de nuestra historia hemos tenido mucho trabajo que hacer, para el que otros animales estaban mejor equipados por naturaleza. Nuestros ancestros solo sobrevivieron porque otros animales los ayudaron. Nosotros aportamos el cerebro, ellos su fuerza. Es un paso que ningún otro animal ha dado. Y cuando aprendimos a sacar provecho a su ayuda, todo cambió. Fuimos libres para utilizar el tiempo en otras cosas, cosas que nos hicieron lo que somos hoy en día. Pero estuvo muy cerca de no ocurrir. El ser humano promedio pesa unos 80 kilos y mide unos 165 centímetros de altura. No somos particularmente grandes ni fuertes dentro del reino animal. Tampoco somos muy rápidos. Sin embargo, solucionamos. Somos los constructores más prolíficos que hayan existido en el mundo. Cultivamos y cosechamos inmensas cantidades de comida gracias a máquinas fantásticas como esta. Pero la mayoría de las máquinas poderosas y de alta tecnología que hoy damos por sentadas han existido por muy poco tiempo. Antes de su invención, utilizábamos otra clase de máquinas. Máquinas vivientes. Animales que podían hacer lo que nosotros no podíamos. La combinación de su fuerza y nuestro cerebro fue la sociedad más importante y determinante de la historia de la humanidad. Al principio, llevamos a los animales salvajes a nuestro mundo para comerlos. Ya no teníamos que arriesgar la vida cazando ni gastar energía recolectando. Pero había una bestia en particular que ofrecía más que cualquier otra. El uro. El ancestro salvaje de la vaca doméstica moderna. Durante la revolución neolítica hace unos 6.000 años, cuando la agricultura y la domesticación de animales estaba creciendo, los primeros granjeros valoraban al uro como proveedor de carne, leche y cuero. Pero todavía había otro obsequio que el poderoso uro podía darnos. Seleccionaban a los más tranquilos y mataban a los más peligrosos, o al menos los aislaban. Un genio pensó: tenemos esta carreta, tiramos de ella llena de granos. Hagamos que el ganado la pueda mover. Hasta ese momento, los granjeros neolíticos habían usado palos de cavar para hacer canales para las semillas. Era un trabajo lento
y agotador. La domesticación de las vacas llevó al uso de los bueyes como animales de tiro. Ellos ayudaban a los granjeros a surcar los campos usando una forma más avanzada de herramienta para cavar llamada arado. Con el tiempo, estas herramientas y técnicas iniciales fueron refinadas. El arado, impulsado por bueyes, cambió todo. La siembra y recolección exigían mucho menos tiempo y esfuerzo. Uno de los inventos duraderos del hombre, el arado, ha sido un instrumento básico a través de la historia registrada. Agricultura para todas las épocas, desde el siglo 47 a.C. hasta hoy. Hoy en día lo seguimos utilizando, aunque ahora es impulsado por bestias mecánicas. Sería difícil exagerar la importancia del ganado vacuno en el mundo moderno. Pero como animal de tiro, el buey fue opacado mucho antes de la llegada de las máquinas modernas por otro animal domesticado: el caballo. Un caballo de tiro, criado específicamente como mano de obra, trabajaba más rápido y cubría más terreno que un buey durante una jornada laboral. Esta alta productividad dio evidentes resultados. Más terreno equivalía a cultivos más grandes. Y por supuesto, un excedente de comida significaba que se podía sostener a más personas. A medida que las poblaciones crecieron, las cosas comenzaron a cambiar. Cambios que transformaron al mundo en el cual vivíamos. Pero quizás los caballos tuvieron un impacto aún mayor en nuestra historia en otros sentidos. Los primeros caballos modernos evolucionaron hace unos 4 millones de años en los pastos secos de las estepas de Asia Central. Tenían patas más largas que sus ancestros y eran unidáctilos, lo cual los hacía mucho mejores para correr. Es probable que los primeros humanos los hayan encontrado cerca del año 30.000 a.C., cuando los encontramos dibujados por primera vez en paredes de cuevas. Estos eran, sin duda, caballos salvajes que los humanos cazaban para comer. Cuando los cazadores y recolectores del Neolítico comenzaron a ver las ventajas de la cría de animales, es probable que haya existido un periodo intermedio en el que los caballos fueron conservados como ganado para carne. Pero no fue así por mucho tiempo. Un hombre adulto puede llevar unos 25 kilogramos por una distancia larga. Un caballo puede llevar unos 125 kilogramos, pero si ponemos una carreta detrás del caballo, tenemos una alianza que puede llevar 2 veces el peso del caballo. Un caballo de 450 kilos puede mover 900 kilos de carga. Es muchísimo, más de lo que podemos transportar por nuestra cuenta. Aunque hubo un uso muy diferente que los primeros pueblos le dieron al caballo, uno que tuvo un impacto igual en la historia de la humanidad, si no es que mayor. Los pastores habrían sabido cómo se comportaban los caballos, cuáles eran sus hábitos y cómo era su jerarquía y estructura social compleja. Así que era un primer paso para luego montarlos.
Con seguridad debe ser la forma más elegante de viajar a campo traviesa. Un caballo puede galopar a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora, incluso más rápido en distancias cortas. En media hora, un jinete podía estar a más de 30 kilómetros de distancia, en un paisaje completamente diferente a lo que su pueblo había visto jamás. Puso en contacto a grupos de humanos aislados y creó redes de pueblos interconectados. Una vez que aprendieron a controlar a sus caballos usando frenos hechos con ramas o piel animal, los primeros humanos también habrían podido arrear grandes rebaños de ovejas, cabras y otro ganado, mientras buscaban pasto fresco. El caballo también podía haber influenciado en la construcción de los primeros pueblos grandes. Los saqueadores a caballo podían atacar aldeas desprovistas de este animal y escapar con facilidad. El único recurso de las víctimas era construir pueblos con muros fortificados para mantener alejados a los invasores. Montar a caballo también cambió el rostro de otra ocupación característica de los humanos: la guerra. Antes de que se usaran los caballos en la guerra, había grupos grandes de personas en filas de infantería lanzándose unos contra otros e intentando aplastar al rival hasta que un bando se quebraba y huía. Algunos expertos creen que la invención de la rueda fue, en realidad, impulsada por la necesidad de un medio para que los guerreros se movilizaran mejor. En otras palabras, la carroza. Aunque las carrozas fueron inventadas en Mesopotamia, fueron los egipcios quienes las convirtieron por primera vez en máquinas efectivas de guerra. Introducidas en el norte de África por los ejércitos invasores Hicsos alrededor del siglo XVI a.C., los egipcios se dedicaron con rapidez a modificar su diseño. Las carrozas egipcias eran más livianas, más rápidas y más fuertes que sus antecesoras, transformando al ejército egipcio en uno de los más formidables del mundo antiguo. La carroza cambió la naturaleza de la guerra durante siglos. Quienes las tenían, ganaban. Quienes no las tenían, no. Sin tener información previa de que el otro bando tenía carrozas en sus filas, que un ejército viera estas cosas acercarse por primera vez debió haber sido aterrador. No sabían qué eran, no sabían para qué se utilizaban, y ver a esas cosas embestirlos a altas velocidades debe haber sido realmente espeluznante. Por supuesto, para que las carrozas fueran efectivas requerían de un terreno relativamente plano. Y por eso la carroza terminó siendo opacada por una táctica militar que usaba a los caballos de una manera diferente. Ampliamente considerado como el más grande comandante militar del mundo antiguo, Alejandro Magno fue el primero en utilizar la caballería de choque en batalla. Escuadrones de jinetes que podían liderar la embestida sobre grandes cantidades de soldados. Sobre todo por su brillante uso de la caballería, Alejandro nunca fue derrotado en batalla. Y su expansión del Imperio Macedonio forjó una cultura y un puente comercial entre el Mediterráneo y Asia, con efectos de largo alcance. Como resultado directo de las conquistas de Alejandro, la cultura y el idioma griego comenzaron a esparcirse por Asia, lo cual generó un lenguaje común para el comercio. Su imperio fomentó un ambiente más seguro para el comercio entre Asia y Europa, no solo de bienes, sino que también hubo un intercambio sin precedentes de ideas, filosofías e ideales políticos. Muchos textos griegos clásicos solo lograron sobrevivir hasta hoy gracias a copias contenidas en la Biblioteca Egipcia de Alejandría.
Aunque el dominio de Alejandro fue breve, su influencia se sintió durante los siglos venideros. A pesar de ser uno de los más grandes estrategas militares de la historia, su mayor legado no se forjó en el campo de batalla. Las conquistas de Alejandro fueron seguidas por tiempos de paz. Una era en la que las filosofías griegas e ideales políticos penetraron y prosperaron en el mundo conocido. Al infundir al helenismo sobre sus culturas propias, nuevos imperios emergieron. Imperios que se convertirían en las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Y se logró en gran medida en el lomo de un caballo. Siendo el lugar de nacimiento del caballo domado, no sorprende que las estepas euroasiáticas produjeran algunos de los jinetes más grandes de la historia de la guerra, los hunos. Pero su estilo, así como sus caballos, eran muy diferentes a los de Alejandro. ¿Sabes? El caballo les dio movilidad. De lo contrario, estarían caminando con ovejas y cabras sin alejarse, y fue su capacidad para disparar con arco y flecha y maniobrar con rapidez lo que les dio la ventaja. La ventaja de los arqueros a caballo era que podían atacar al enemigo de forma simultánea en el flanco, mientras sus camaradas atacaban en el frente. Los grandes éxitos de Atila contra las legiones romanas en el siglo V después de Cristo se debieron sobre todo a su táctica de ataque por sorpresa, la cual dependía de sus arqueros a caballo. Siglos después, Gengis Khan, líder del imperio mongol, conquistó la mayor parte de Eurasia y China, montando poderosos corceles de guerra. En su máxima extensión, el imperio de Gengis cubría más de 17 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de África, desde Asia Central hasta Europa del Este, en el norte hasta Siberia y en el sur hasta el mar de Japón. Agricultura, transporte de alta velocidad, la invención de la rueda, el desarrollo de grandes pueblos, una revolución en las tácticas de guerra. El caballo tuvo un papel fundamental en todo. Aquí vemos algunos de los trabajadores de cuatro patas. Hacen su parte en la guerra y en la paz. Hoy en día, en la mayor parte del mundo desarrollado, el caballo se ha dejado de usar como principal medio de transporte. Tampoco es el vehículo preferido de los guerreros. Hasta las tierras son aradas por caballos mecánicos, con aún más energía que los reales. Pero se siguen usando casi 100 millones de caballos para transporte y agricultura en todo el mundo, en los países en desarrollo. Por supuesto, siguen realizando labores que no podrían hacerse mejor de ninguna otra forma y sin usar ni un litro de combustibles fósiles. Es probable que los días en que los caballos cambiaban la historia de la humanidad hayan terminado, pero tenemos una deuda de gratitud con este fuerte e inteligente animal por haber hecho posibles algunos de nuestros avances más significativos. Pero los caballos también están en deuda con el hombre. Los caballos en el mundo actual no han prosperado a pesar de esta duradera relación, sino a causa de ella. Las especies de caballos salvajes desaparecieron hace mucho tiempo. Ahora, los caballos solo existen como animales domesticados o como caballos que son reinsertados en la naturaleza, como el Mustang en Norteamérica, el Brumby en Australia y el caballo Przewalski en Mongolia. Aunque los caballos combinaban fuerza, velocidad y versatilidad, sí tenían algunas limitaciones. Había regiones y climas donde estaban fuera de su elemento, en especial las regiones polares.
Pero un animal parece haber nacido para el frío. El perro del Ártico. En el mundo actual, los perros mascotas tienen un lugar muy importante en nuestros corazones. Después de todo, ¿dónde estaríamos sin el mejor amigo del hombre? Pero a través de la historia, los perros han sido mucho más para nosotros que solo compañía. Mucho más. Las razas de perros del Ártico, incluyendo el Malamut de Alaska, el Husky y el perro esquimal, son descendientes de los perros que cruzaron el puente de Beringia hacia América del Norte con los primeros pobladores. Eran indispensables para los primeros habitantes humanos por su magnífica adaptación a la nieve, el hielo y el frío del Ártico. Son animales poderosos con una gruesa capa de pelaje que los protege de los elementos. Lenguas largas, una característica de la raza Husky. Parecen disfrutar de cada segundo de la carrera. Tienen una capa aislante e impermeable para atrapar el calor. Sus orejas pequeñas reducen el riesgo de congelación y una gruesa piel protege sus patas. Están hechos para tener resistencia. Los perros pueden impulsar cargas pesadas de provisiones y personas sobre la nieve. La resistencia de los perros polares es legendaria. El viaje en trineo más largo registrado, cruzando Groenlandia, cubrió más de 1.600 kilómetros. Nada para un buen equipo de perros. Hoy en día, los Inuit usan las razas árticas principalmente como perros de trineo para ayudarlos a llegar a las áreas de caza, olfatear los respiraderos de las focas y regresar con la carne de estos perros para sobrevivir en las regiones polares marcó la diferencia en una carrera que captó la atención del mundo durante los primeros años del siglo XX. Fue la carrera del Polo Sur. Entre 1901 y 1904, el explorador inglés Robert Falcon Scott lideró un equipo para encontrar el polo. Fracasó. Entre 1907 y 1909, Ernest Shackleton lo intentó y fracasó. En 1910, Scott lo intentó de nuevo y su expedición tocó tierra en la Antártida en enero de 1911. Como medio de transporte sobre el terreno congelado, llevó 12 ponis. También en 1911, otro equipo liderado por el explorador noruego Roald Amundsen salió de su base de la Antártida con 52 perros de trineo en búsqueda del polo. Unos años antes, Amundsen había cruzado con éxito el paso del noroeste canadiense. Durante sus viajes, él y su tripulación aprendieron mucho de los pueblos inuit autóctonos sobre habilidades de supervivencia en el Ártico, en especial el uso de perros de trineo para transporte. Amundsen le atribuye el éxito de su expedición a sus perros, a quienes considera el medio más confiable para viajar en el polo. A diferencia de Scott, quien fue entrenado como oficial de la naval inglesa, el noruego se preparó desde joven para ser explorador. Scott tenía un gran problema con maltratar y matar perros, así que no le parecía correcto dispararle a los perros en el camino. Amundsen no tenía los mismos escrúpulos. Él alimentaba a los perros fuertes con los débiles y lo consideraba un asunto de eficiencia y nada más. Los ponis de Scott eran inadecuados para el terreno. Sus cascos se resbalaban en el hielo y el sudor por el esfuerzo se congelaba en sus lomos. Los perros no sudan. Además de un denso pelaje aislante, las razas de perros de trineo de Amundsen habían desarrollado músculos poderosos para soportar largas horas de trabajo duro.
Sus patas palmeadas actuaban como zapatos de nieve. Las arterias que llevaban sangre a sus patas estaban diseñadas para mantenerlas calientes y evitar la congelación. 9 de los 12 ponis de Scott murieron antes de que siquiera comenzara la expedición al Polo Sur. El resto no pudo subir el glaciar Beardmore, que se encontraba a mitad del camino hacia el polo, y tuvieron que regresarlos. Pero los perros de Amundsen sí pudieron hacerlo. El equipo llegó al Polo Sur el 14 de diciembre y plantó la bandera noruega. Cuando Scott y su equipo llegaron, 5 semanas después, cargando ellos mismos sus equipos y provisiones, encontraron la bandera de Amundsen. Los noruegos y 11 de sus perros regresaron a Noruega. Pero la expedición de Scott pereció en su viaje de vuelta, exhaustos y hambrientos en el congelado continente antártico. Tanto Amundsen como Scott sabían que llevar perros significaba que algunos morirían. Los más débiles serían sacrificados para alimentar a los otros perros y a los exploradores. Amundsen estaba dispuesto a vivir con eso, pero la actitud de Scott era muy distinta. Scott escribió que no se podía contemplar asesinar un animal que mostrara tales cualidades de individualidad e inteligencia y que eran vistos como acompañantes y amigos. El apuesto husky es el héroe anónimo de las exploraciones polares. Ha demostrado ser el mejor animal de transporte en condiciones de hielo. Amundsen, el primer hombre en llegar al Polo Sur, puso su fe en estos perros y la decisión dio sus frutos. Si los perros de trineo han evolucionado de forma que nos han ayudado a sortear las regiones más frías del planeta, hay otra criatura adaptada a la perfección a la vida en el otro extremo del espectro. Un animal que evoca imágenes de fábulas exóticas y con características difíciles de creer. Una criatura que es tan única como extraña. El camello. El desierto es un paisaje duro, y quienes deben vivir y trabajar en él o atravesarlo siempre han comprendido sus peligros. Insolación y deshidratación son las formas más comunes de morir en un entorno como este. Hoy en día, grandes autopistas atraviesan muchas de estas tierras desoladas para que los trenes y camiones puedan cruzarlos con relativa seguridad. Sin embargo, no siempre fue así. Vastos desiertos, imposibles para humanos solos, una vez separaron a las culturas antiguas del norte de África y el Medio Oriente. Pero estos pueblos no estaban solos. Había una bestia endémica en particular que les ayudó a superar lo insuperable. El camello de una joroba o dromedario fue domesticado por primera vez cerca del año 3000 a.C. en Somalia y el sur de Arabia. Adaptados de forma singular a las condiciones áridas, los camellos poseen una fisiología que les permite pasar largos periodos sin agua y sobrevivir a temperaturas extremas. La mayor parte de su grasa corporal, hasta 36 kilogramos de ella, se almacena en su joroba en lugar de esparcirse por todo el cuerpo. Esta se reduce en la capa aislante, que de lo contrario les haría más difícil sobrevivir al calor abrasador. Los camellos pueden perder un cuarto de su peso corporal en agua y sobrevivir, algo que otros animales de carga como los caballos no podrían soportar. Considerados un regalo de Dios, los beduinos de la península arábiga dependían de los camellos, no solo como animales de carga, sino como fuente de alimento. A diferencia de Robert Falcon Scott, quien evitaba comerse a sus perros de trineo,
los beduinos no tenían escrúpulos para comerse a sus camellos. Consumían su carne y su leche, y vivían en tiendas hechas con pelo de camello. El espíritu independiente y autosuficiente de esta tribu nómada se forjó en parte por la libertad de viajar por terrenos áridos que les dio el camello. Una esposa puede ser costosa, todas pueden serlo, pero para un beduino, un camello de primera clase es algo especial. Y la primera vez que encontramos a los árabes mencionados como una etnia diferenciada, también vemos referencias de los camellos. Según los testimonios de la batalla de Karkar, en el 853 a.C., entre la coalición de reyes que luchaban contra el ejército asirio, había un rey llamado Hindibu, quien contribuyó con 1000 camellos para las fuerzas de la coalición. Tres siglos después, el imperio persa, bajo el mando de Ciro el Grande, conquistó a los lidios a pesar de su gran inferioridad numérica. Dijo haber tenido éxito al enviar camellos de su tren de equipaje a la batalla, lo cual aterrorizó a los caballos y jinetes lidios. Debemos creer, por la descripción de Heródoto, que la caballería, al ver estos camellos de carga que no eran usados como armas, la caballería haya huido y sus jinetes no hayan podido controlarla. Es probable que ver a estas bestias extrañas más grandes que ellos haya inspirado un gran miedo y terror en los animales. Una de las razones por las que podrían ser asustadizos es que incluso hoy en día los caballos tienen una predisposición genética de huir de posibles depredadores. Creo que como los camellos no tienen depredadores naturales, en el campo de batalla son muy diferentes a los caballos. Tal vez son más estables, no entran en pánico y quizás son más confiables. Durante los siglos siguientes, el camello se convirtió no solo en una bestia de carga para los árabes, sino también un animal de guerra. Los mercenarios árabes reclutados por Jerjes, primero para invadir Esparta y Atenas en el siglo V a.C., eran arqueros montados sobre camellos. Pero el camello también conectó a los pueblos árabes con el resto del mundo. Los trenes o caravanas de camellos cruzaron con regularidad los desiertos del sur de Arabia y el norte de África durante siglos, cargados con bienes para la venta o el intercambio en pueblos mercantes. Las rutas comerciales desérticas eran canales para la comunicación y la información. Mucho antes de la difusión del Islam, los árabes conocieron las culturas mediterráneas al norte y al oeste. La tecnología, las armas y las religiones entraban y salían de Asia y África. Y todo fue posible por la resiliencia del camello. Sin embargo, el dromedario no fue el más utilizado para hacer ese arduo viaje intercontinental. Esa tarea quedó para un pariente cercano. El camello de 2 jorobas, conocido como camello bactriano, se considera que fue domesticado como animal de carga en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 2500 a.C. Las 2 jorobas y pelo largo del camello bactriano lo aíslan contra la pérdida de calor en climas más fríos. Con un peso y tamaño casi idénticos al dromedario, es más fuerte y puede llevar cargas más pesadas. Su tolerancia al frío, sequía y grandes alturas permite viajar a regiones más distantes. Sabemos, por ejemplo, que los camellos bactrianos podrían cargar tanto como 190 o 200 kilos. Significa que, por la naturaleza de su metabolismo, ellos se veían en la posibilidad de transportar cosas por zonas áridas, es decir, los pasos por desiertos y zonas áridas que habrían sido imposibles para los humanos, incluso a caballo, dejaron de ser un problema. Y para el año 800 a.C., el camello bactriano había contribuido con la difusión del Islam desde la Meca hacia Europa, el Lejano Oriente y más allá. La expansión del mundo musulmán creó redes mercantiles de largo alcance
permitiendo que las culturas y filosofías islámicas se esparcieran por el mundo conocido. Fue el comienzo de la Edad de Oro del Islam, una era que continuaría hasta bien entrado el siglo XII después de Cristo. El idioma suele ser utilizado como indicador de cuán importante es algo dentro de una cultura en particular, y hay muchas palabras en árabe asociadas, en este caso al camello. Ya venerado, hubo otra frontera que esta bestia particular nos ayudó a alcanzar. En el siglo XII después de Cristo, un valioso mineral comenzó a alcanzar precios extraordinarios en todo el mundo, sobre todo en Europa. Era conocido como el oro del desierto, la sal. En una era sin refrigeración, la carne y el pescado solo podían ser preservados salándolos. Tombuctú, en la actual Mali, se ubica en el punto sur de una ruta comercial que conectaba a África Occidental con sus socios comerciales en Europa, Persia y otros lugares, y se convirtió en un centro regional de comercio de sal. La sal llegaba al sur, desde las salinas del norte de Mali por Tombuctú, y luego se comerciaba en los reinos de Nigeria. Para llegar desde Tombuctú hasta la costa mediterránea de África del Norte, debían atravesar el Sahara, que solo se podría atravesar por camello. Así que los comerciantes salían de lugares como Tombuctú, viajaban al norte, tomaban la sal y la llevaban más al norte desde ahí. Y como ocurre con todos los centros mercantiles, pasó a ser mucho más que un mercado. Además de la sal y el oro, el próspero pueblo atrajo a académicos. Pronto se convirtió en un centro de aprendizaje islámico. Se fundó una universidad, así como 80 bibliotecas privadas y cientos de escuelas dedicadas al estudio del Corán. Tombuctú se convirtió en el París de África, hogar de una rica tradición escrita de erudición y uno de los más ilustres centros en la cultura islámica. Hoy en día, al menos en Occidente, su nombre es sinónimo del lugar más remoto del mundo. Una metrópolis mágica y distante, construida sobre el lomo de un camello. La apertura de vastas extensiones de paisajes inhóspitos, la conexión de culturas por el establecimiento de rutas comerciales improbables, el surgimiento y caída de imperios y la difusión del Islam, la segunda religión más grande del mundo actual. Todo hecho posible por un animal distinto a todos los demás. Hoy en día hay unos 14 millones de camellos en el mundo. 9 de cada 10 son dromedarios. La mayoría vive en el Cuerno de África Oriental, donde siguen siendo una parte integral de la vida nómada. Cerca de la misma época en que los árabes estaban domesticando camellos en el Medio Oriente y en África, más hacia el oriente había otro animal siendo utilizado para trabajos similares. Pero domar a esta formidable bestia no debe haber sido fácil. El elefante asiático es el animal terrestre más grande de Asia. Estos magníficos gigantes herbívoros de la selva viajan en manadas, liderados por una sola matriarca. Los machos suelen vivir una existencia solitaria. Hoy en día el elefante asiático es principalmente una atracción turística. La población de elefantes asiáticos está descendiendo con rapidez por la degradación de su hábitat natural y la cacería. Pero hubo una época en la que estas magníficas bestias eran socios productivos en nuestros esfuerzos por crear nuevas civilizaciones. La primera evidencia de la domesticación del elefante asiático se remonta al tercer milenio antes de Cristo, en el Valle del Indo.
Es probable que los elefantes hayan sido utilizados primero para cargar o arrastrar objetos pesados como troncos y rocas y para despejar bosques y selvas para construir templos para los reyes. Pero estoy seguro de que al principio alguna mente brillante, quizás un militar, vio que podía ser muy útil en la guerra. Con una altura de hasta 3 metros del suelo a los hombros y un peso de hasta 6 toneladas, con la segunda mayor fuerza entre los mamíferos, solo superado por su primo el elefante africano. El elefante asiático habría sido una imagen aterradora en el campo de batalla. Para el siglo IV a.C., el Ramayana sánscrito habla de elefantes de batalla encargados de derribar fortalezas. Los europeos se toparon con elefantes en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. Alejandro Magno se encontró con el ejército persa. Al ver los 100 elefantes del ejército enemigo, se dice que Alejandro comentó: «Al fin me encuentro con un peligro adecuado para la grandeza de mi alma». Alejandro acumuló diferentes técnicas mientras se abría camino por el oriente y comenzó con los 15 elefantes que capturó en Gaugamela y reunió muchos más hasta tener un batallón de elefantes al llegar a la India en 326. Pero el éxito de Alejandro en India duró poco. Al descubrir que los reyes del imperio Nanda y Gangaridai podían desplegar entre 3.000 y 6.000 elefantes de guerra, el conquistador se mostró renuente a continuar su incursión en territorio indio. Pero Alejandro no fue el único gran general europeo en utilizar elefantes como bestias de guerra. A pesar de lo grande que fue Alejandro y de la cantidad de elefantes que usó en la guerra, quizás el usuario más famoso de elefantes de guerra fue Aníbal de Cartago. Durante la Segunda Guerra Púnica, en el siglo III a.C., el ejército cartaginés de Aníbal fue rodeado por legiones romanas en España. Eludiendo las guarniciones terrestres y flotas navales del enemigo, Aníbal logró dirigir a su ejército, conformado por 100.000 tropas y 40 elefantes de guerra, por los Pirineos y los Alpes hasta Italia, llevando la guerra directamente hasta la República Romana. Una hazaña en apariencia imposible, batallando contra el clima gélido y los frecuentes ataques de guerrillas, Aníbal descendió de los Alpes y entró a Italia con una infantería de solo 20.000 hombres y 6.000 jinetes. Pero increíblemente, 37 de los 40 elefantes originales sobrevivieron, agotados y hambrientos, pero intactos. Considerando que los elefantes son, ya saben, acostumbrados a climas tropicales, es difícil saber en qué estaba pensando Aníbal al llevarlos por los Alpes. Debe haber sabido que eran robustos por naturaleza, que tenían una gran fuerza y una gran complexión que les permitiría soportarlo. Durante los siguientes 3 años, el ejército de Aníbal provocó grandes bajas de soldados romanos. Pero con las tropas reducidas y pocos elefantes de guerra sobrevivientes, su asalto fue detenido a solo 5 kilómetros de la capital. Al final, Aníbal abandonó su campaña romana y regresó a casa. En el lejano oriente, el elefante asiático no solo fue usado para destruir, sino también para construir. El imperio Khmer dominó la actual Camboya desde el siglo IX hasta el siglo XV. Su mayor logro fue la ciudad capital de Angkor. Espectaculares edificaciones y complejos como Angkor Wat fueron construidos en el siglo XII usando elefantes y son testimonio de la fuerza del animal y de la enorme riqueza del imperio. Los elefantes son protagonistas en los relieves de Angkor Wat. Las entradas del complejo son lo suficientemente grandes como para que pase un elefante. Los Khmeres llegaron a dominar la mayor parte del sureste asiático, gracias a sus habilidades de guerra. Sus ejércitos incluían a arqueros y hombres con jabalinas montados sobre miles de elefantes de guerra. En India, Camboya y Tailandia,
Relieves antiguos, murales coloridos y estatuas imponentes son recordatorios de la importancia del elefante para estas culturas. Fueron transportadores de reyes y símbolos de su poder. Luego entran los elefantes, cubiertos de oro, desfilan dando testimonio de la riqueza, importancia y santidad de su dueño. Ganesha, el dios con cabeza de elefante, es una de las deidades más adoradas del panteón hindú. Ha sido alabado por más de 2000 años. Es un símbolo de sabiduría y es famoso por su inteligencia. Es posible que la inteligencia de los elefantes haya sido la causa de su influencia en la representación de Ganesha, y a través de el efecto de ellos en todos los hindúes. La inteligencia y la memoria de los elefantes son muy agudas. Los elefantes pueden recordar lugares donde han estado, regresan a esos lugares, recuerdan dónde han muerto sus parientes y regresan a esos sitios. Las estrellas del circo han estado entrenando para el espectáculo de este año. La chica se arriesga debajo de él, pero por ser un elefante nunca la olvidará. Venerado ampliamente como eliminador de obstáculos espirituales y materiales, Ganesha también podría haber sido inspirado en el elefante por su gran tamaño y poder, lo que le permite superar cualquier barrera en su camino. Pero el poder del elefante se ha tornado innecesario. Ahora, como en esta demostración de levantamiento de troncos, se puede hacer más rápido y con menos esfuerzo con nuevos recursos mecánicos. Hoy en día el bulldozer y otros vehículos automotores han reemplazado al elefante asiático como bestia de carga. Es posible que solo queden unos 35.000 existentes, la mayoría en India, de unos 200.000 a inicios del siglo XXI. La caza furtiva de marfil y la pérdida de su hábitat han puesto al elefante asiático salvaje en la lista de especies en peligro de extinción. Podrían haber desaparecido de no ser por su posición en la cultura y religión india. Es probable que los elefantes sigan viviendo como criaturas sagradas en rituales y mitologías, mucho después de que el último animal de carne y hueso se haya ido. No somos los animales más fuertes del planeta. Pero a lo largo de nuestra historia hemos necesitado hacer trabajos pesados. Hasta la invención de las máquinas, usamos el poder de animales mucho más fuertes para ayudarnos a cultivar nuestra comida y transportarla a enormes distancias. Para ampliar las fronteras de nuestro mundo y conquistar las tierras de nuestros rivales. La era de las bestias de carga ha quedado atrás. Un avance que muchos elogiarían. Pero aún quedan vestigios de los días en que los animales eran nuestros automóviles, nuestros tanques y nuestros tractores, y de cuando confiamos en ellos para nuestra existencia. Se mantienen en nuestra mitología cultural, en nuestra religión y en los magníficos restos de una época tanto simple como espléndida.